volvemos a compartir estos espacios de educación al aire, donde educar es una responsabilidad compartida. Sabemos que las personas pues no lo van a ver a lo mejor así seguido, ¿verdad? Pero un poquito redondeando lo que trabajábamos la semana pasada, estamos hablando, sobre todo nuestro objetivo es compartir con los maestros, con los padres de familia, con la sociedad en general, temas acerca de la educación. Y elegimos como un primer tema la inclusión educativa y empezamos hablando de la discapacidad. Hablando de qué es la discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, pues hoy, como lo comentamos anteriormente, vamos a hablar de inclusión. Y José, ¿qué es la inclusión educativa? Bueno, desde mi punto de vista, antes de darte pues una definición, es más que nada preocuparse y ocuparse en las diferentes instancias educativas para darles esa seguridad que tiene cada persona, que son personas con cualidades diferentes y que toda persona somos únicos, darles esa inclusión de acuerdo a cada una de sus capacidades y trabajar para cada educando. Claro, vamos a tener un grupo, pero vamos a trabajar y ver la individualidad de cada persona, ¿no? Para así poder hacer una inclusión. Pero hablando de qué es la inclusión, es la perspectiva transversal que privilegia la atención a las necesidades, a las características y a los intereses y ritmos y diferentes estilos de aprendizaje, considerando y dando la bienvenida a la diversidad. Exacto. Que es lo que en cada aula tenemos, ¿no? Y que si se trabaja con todos, sin hacer a un lado a ninguna de esos educarlos, vamos a tener de verdad una integración y un trabajo para educar, no para discriminar. O excluir, ¿no? Excluir. Que justamente la palabra exclusión es lo contrario a inclusión. Y esto que dices de la diversidad, finalmente, lo comentamos la semana pasada, incluir implicaría atender la diversidad. Entonces, esto significa que todas las personas tienen cabida dentro del acto educativo, ¿no? Hablando de educación, si estamos hablando de la sociedad, pues que todas las personas tienen cabida dentro de la sociedad, ¿no? Y a lo mejor nosotros nos podemos quedar con la idea de que solamente en educación o solamente, no, la inclusión es en la sociedad en general, pero además en la escuela, en los bancos, como platicábamos, ¿no? En los empleos. Y entonces incluir a todos significa ver cuáles son las características, las cualidades de todas las personas y que todos podamos participar de las mismas situaciones, ¿no? Y aparte, hablando de la diversidad, como tú dices, en los mismos empleos, como personal docente, saber que a toda persona merece respeto y merece ser incluido, porque nosotros con capacidades diferentes o que nos creemos con más capacidades, vamos haciendo, como tú dices, la exclusión, ¿no? Sí. A un lado, a determinado compañero, sí. A determinado, pues en el grupo docente, y no ese trabajo que pudiera ser enriquecedor, ahí coartamos, ¿no? Sí. Yo he visto también en lo laboral. En lo laboral se tiene que trabajar eso, la inclusión, porque no es el jefe. Sí, sí. No es la supervisora. Y hay personas que hasta la fecha, como es la supervisora, la tratan diferente. Sí, claro. Y ahora se está trabajando por eso, ¿no? En algunos trabajos antes pues tenían que llevar muy formal, ¿no? Corbata, saco, y pareciera que ahora ya se está trabajando
Y ya pueden ir de manera, digo, no mal presentados, pero de manera formal, pero no tan Sí, que se sientan cómodos, ¿no? cómodos. Porque, mira, eso es el respeto justamente a la personalidad de cada uno, que implica la inclusión. Fíjate que hablando de inclusión, yo recuerdo, pues mi mamá siempre me está preguntando, bueno, y es una persona muy curiosa, y entonces pregunta, bueno, ¿y por qué se da la exclusión? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué discriminamos a las personas? Y entonces me platicaba que una amiga suya le comentó que había leído un libro en el que explicaban justamente que cuando nosotros vemos algo que es diferente a nosotros, como que no empatizamos con esto que es diferente. Y entonces entender la diversidad es entender y abrazar lo diferente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo no me voy a sentir identificada, algo que a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, cuando veo una persona que está en la calle, ¿no? No me siento identificada con ellos, pero me da mucha compasión, o sea, siento que algo debería yo estar haciendo por estas personas. El lugar donde vivo, hace muy poco tiempo, había muchas personas que vivían en situación de calle, ¿no? Entonces era angustiante para mí en ocasiones ir por la calle porque las veía y decía, es que tengo que hacer algo. ¿Por qué nadie hace algo por ellos, no? Y entonces eso es diferente a lo que yo vivo y por lo tanto a lo mejor lo rechazo, ¿no? Digo, ay, estas personas son ajenas a mí, pero entender la inclusión es decir, todos, esta persona que está en la calle, esta persona con discapacidad, esta persona que no piensa igual que yo, porque también en eso tiene que ver la inclusión, puede ser una persona que no tenga tu misma ideología política o que no tenga tu misma forma de pensar en cuanto a la religión, que también estas personas tienen derecho a ser incluidos en cualquier acto social, ¿no? Y obviamente cuando hablamos ya específicamente de la educación, pues los maestros debemos ser inclusivos y considerar que lo primero que vamos a encontrar en un aula es diversidad. Y debemos trabajar, como bien lo dices en tu definición, en ver las capacidades y las cualidades de cada uno de los niños y trabajar en consecuencia, ¿no? Bueno, si te parece bien, obviamente de inclusión hay mucho que hablar, creo que vamos a estar retomando el tema continuamente, pero vamos viendo algunas estrategias que me parece que podrían ser útiles para los maestros sobre todo y también para los padres de familia, que tengan niños con discapacidad en sus casas y en sus aulas. El primero de ellos, la primera estrategia que les podemos decir y que entiendo perfectamente que cuesta mucho trabajo, es la paciencia. ¿Qué tal cuando un niño que tiene, por ejemplo, una condición de autismo o que tiene una condición de síndrome de Down o cualquier otra situación, un niño sordo, por ejemplo, tiene un berrinche, ¿no? O no quiere atender a la clase? O sea, esto obviamente al maestro lo pone mal. Y el maestro, si le estamos pidiendo que sea paciente, ¿de qué manera puede lograr esa paciencia? Pues pienso que también ahí es un punto clave para retomar ese trabajo en equipo, porque muchas veces no lo hacemos. Tal vez tú estás hablando del berrinche en un aula, por decir en particular, pero somos un consejo, ¿no? Un trabajo en equipo y pudiera ser de que yo, estoy viendo a mi compañera, ¿qué está pasando? Yo tengo a lo mejor la paciencia y ahorita tú, Pati, por decir, no siempre, ¿verdad? Hay veces que estamos y decimos, y otra vez, porque no siempre te va a tocar a ti ese tipo de alumno. Entonces yo, educadora, compañera tuya, apoyar. Claro. Apoyar. Y esa podría ser una estrategia. Platicarlo en consejo técnico y decir, bueno, es que hay veces que yo no tengo la paciencia. Cuando me vean y solicite apoyo, Claro. auxilio, ¿no? No vamos a decir auxilio, pero pues sí, observar, yo creo que poner, no sé, a lo mejor una campanita o un timbre o pues ya serán diversas
estrategias como para decir, necesito apoyo, porque vivimos una realidad que en las aulas, o digo en las escuelas, primaria, secundaria y retomo preescolar, pues muchas veces, es más, hay hasta que un docente no asiste, ¿no? Sí. Te tienes que quedar con el grupo porque sucedió algo imprevisto y no puedes regresar a los niños. Entonces te tienes que quedar con el grupo y nos hace falta personal. Entonces todo eso tocarlo. Sí. Que hoy tengo paciencia o yo tengo esta cualidad, te puedo apoyar. O mira, yo lo trabajé así, la experiencia también. Sí, fíjate que hablando de paciencia, es bien importante saber pedir ayuda. Tú lo acabas de tocar, ¿no? Porque de repente los maestros creemos que somos superdotados o que debemos serlo, ¿no? Y no, ¿cómo le voy a pedir ayuda? Va a decir que no puedo, pero está bien no poder. Claro. También es correcto no poder, porque como tú dices, a lo mejor hoy no estoy en mi mejor día, hoy la paciencia no está conmigo, ¿verdad? Nos sucede a todos. Entonces, pedir ayuda a algún compañero, a alguna compañera es lo correcto. Y por otra parte, mentalizarnos también en la paciencia, ¿no? Decir, voy a tenerle tolerancia a este niño, sé que tiene una condición de vida diferente, aprender, que ahorita lo vamos a tratar, aprender con respecto a esa condición y ver de qué manera puedo trabajar la paciencia como una cualidad, ¿no? Esta es una de las cualidades de las que Paulo Freire habla. Para quien no lo haya leído, les recomiendo 2 libros de Paulo Freire. Uno es El maestro sin recetas, excelente, y el otro, Cartas a quien pretende enseñar. Esos 2 libros nos ayudan mucho justamente en todas las cualidades que debe tener un maestro, ¿no? La siguiente sería considerar el ritmo de aprendizaje. Esto, si me permites, José, comentar un poquito. A los maestros, volvemos a lo mismo, nos creemos superdotados, nos creemos que nosotros podemos todo, pero además, tú lo comentaste, las exigencias que a veces tienen las autoridades sobre nosotros, esto de decir, tienes que terminar el programa académico, ¿no? ¿En qué vas? ¿En qué vas? Tienes que seguir tu programa tal como lo hiciste, tu planeación didáctica, ¿no? Y tienes que, cuando tenemos un niño con discapacidad, no tenemos que, ¿de acuerdo? El tener un niño con discapacidad en el aula es una oportunidad de aprendizaje para todos. Y darle al niño este tiempo para que poco a poco vaya desarrollando sus habilidades, va formando parte de lo cotidiano. Un niño con discapacidad no va a trabajar al mismo ritmo que los demás. Debemos tener esta paciencia de la que hablábamos, pero también el conocimiento de que no va a alcanzar todos los objetivos que nos pusimos para el común del grupo. Debo tener objetivos específicos para él y irlos trabajando poco a poco, ¿no? Una cuestión fácil y sencilla es, si yo quiero que aprenda a sumar y va en segundo de primaria, pues a lo mejor lo tendré que hacer como si fuera un niño de preescolar, con materiales concretos, ¿no? Ofreciéndole materiales diversos para que él pueda aprender a contar. No así con los demás niños que ya van más avanzados, ¿no? Pero debo respetar estos ritmos, debo respetar el hecho de que él es diferente y de cómo lo voy a trabajar, ¿no? No, además también yo considero que el ritmo de aprendizaje, tú debes tener ese respeto como docente, porque han pasado y pasa que la persona que tú decías como docente o que tú misma decías, ay, es que no avanza. Cuando es un adulto, y te lo digo por experiencia, ocupa unos puestos, ¿por qué? Porque en esa etapa de aprendizaje, y más en un preescolar, su maestra le dio seguridad, su maestra le dijo, es que todo se puede. ¿Qué va a pasar? Que esa seguridad le va a dar a desarrollar sus demás capacidades y cuando ves, es el que salió y es el que está proyectándose en una sociedad. ¿Por qué? Porque su aprendizaje sí en algún momento
pues no tuvo la seguridad, pero él mismo se retó en alguna etapa de su vida y se fue para arriba. Exacto. Entonces sí debemos tener mucho cuidado y más que nada esa observación y ese diagnóstico en nuestro grupo. Ese diagnóstico que muchas veces no lo hacemos individual. Por tiempos, por lo que tú quieras, Sí. no hacemos individual y esa entrevista con padres, que es cuando te va a favorecer, porque vas a ver si de verdad tú estás proyectando. Porque no me dejarás mentir que si tú, educador, partes de lo que trae de su casa, los saberes, Claro. partes de sus saberes, y te das cuenta que esos saberes son buenos, entonces los vas a enriquecer con las diferentes actividades, ¿qué vas a ver? Que cuando platicas con la mamá, dices, bueno, traía estos saberes, pero aquí usted, maestra, con diferentes estrategias, a esos niños que traen alguna discapacidad, van avanzando. Claro. Y además con apoyo de sus mismos compañeros. ¿Por qué? Porque nos damos la oportunidad. Fíjate que lo que dices del diagnóstico es bien importante. Yo creo que lo tendríamos que considerar como un tema aparte, porque a partir de ahí surge todo el trabajo que realizamos, ¿no? Hay que platicar cómo se hace. Vamos a ver las maestras que nos preguntan al respecto, porque ahí es algo muy importante. Siempre hay muchas dudas con respecto a qué debo preguntarle a los papás. Y bueno, una cuestión que deben preguntarles es cuál ha sido su ritmo de aprendizaje. Claro. Cómo fue aprendiendo poco a poco las diferentes características que ya tiene o las facultades que ya tiene, ¿no? Bueno, el número 3 que tenemos es trabajar con materiales concretos. Esto que comentábamos, maestras, de tengo un niño con discapacidad, tenemos que comprender y recordar, porque es algo que todas las maestras trabajamos, que partimos de materiales concretos hacia la abstracción. Siempre lo hemos trabajado de esa manera. Entonces, si tengo un niño con discapacidad, sobre todo que tiene una discapacidad intelectual, yo puedo trabajar con estos materiales para que poco a poco vaya encontrando la abstracción. Y trabajar con materiales concretos se lo va a permitir. ¿Tienes alguna experiencia, José, de cómo trabajar materiales concretos, tú que trabajaste tanto en aulas preescolares? Pues sí, por ejemplo, en los niños trabajábamos por áreas, y había algunos niños que la verdad no les gustaba mucho cuando les tocaba el área, por decir, donde trabajaban, que dibujar y expresar. Motricidad, ¿no? Motricidad fina, ¿no? Y se iban al área de construcción. Claro. En esa área ellos se daban libertades que aunque tú, educador, hayas tenido una planeación, ellos traían unas ideas diferentes. Claro. Y cuando tú veías decías, bueno, pero pues ¿qué está haciendo si no estamos trabajando esto, no? Pero que les llamaba los materiales, los bloques, y ellos te realizaban algo tan hermoso que tú decías, bueno, hasta volaba tu imaginación y decías, no, a este le va a gustar la arquitectura. Claro. Y el trabajar con esos materiales y que había niños que siempre se querían ir. Yo tuve una experiencia muy bonita que hubo una etapa y que llegó un padre de familia y decía, ¿usted cómo sabía? Mi hijo ahora es arquitecto, pero es trabajar con esos materiales. No sé si me estoy expresando. Sí, sí. Pues les da la libertad, pero además enriquece a los demás áreas, porque teníamos área de materiales didácticos, teníamos el área de biblioteca, que por lo regular nosotras, yo como educadora decía, uy, ¿y qué van a hacer en el área de biblioteca? Pero no, había mucho que hacer, ¿no? Entonces, esas experiencias que he tenido o que se tuvo, no nada más yo, sino las educadoras,
pues hacían enriquecedor a toda el aula, no nada más a la persona. Claro. Fíjate que, por ejemplo, trabajar materiales concretos, aparte, va a permitir que el niño observe, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a sumar, ¿no? Hay metodologías como las regletas, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser de utilidad. Yo utilizo unos cubos. No lo sabemos. Y que no lo sabemos Cuando las llegaron caras, las regletas, ¿y cómo? Y ahora, ¿cómo las trabajo, no? No, la verdad, yo misma tenía, claro, teníamos que leer, pero muchas veces yo, ay no, es que me falta hacer esto, me falta entregar la planeación, me falta hacer la observación, me falta... Y entonces eso de ver cómo se trabajan las regletas, la verdad sí fue una experiencia, que estaban hermosas, ¿eh? O son Sí, no, hermosas, y es un pero buen material. es un buen material. Es un buen material, pero fíjate, así como las regletas, por ejemplo, yo tengo unos cubos que los compré en unos cubitos así muy pequeños. Y entonces lo que hago con los niños es trabajar esos materiales con ellos, ¿no? Si quiero que aprendan a sumar o a contar, pues les puedo poner los cubos y entonces ellos pueden ir tomando el cubo y pueden ir contando esos cubos. Y no es lo mismo a que yo, como nos enseñaron a nosotros. Yo recuerdo que llegué a la primaria y nos ponían en el pizarrón 1 más 1 igual a 2. ¿De dónde sale este 1? ¿Qué es este símbolo? ¿De dónde salió este 2? No teníamos todavía la concreción intelectual como para hacer ese cambio, ¿no? De ten 1 más 1, ¿verdad? Igual a 2. No lo podíamos hacer. O materiales. Entonces nunca nos daban materiales, ¿no? Porque íbamos al kinder a jugar, íbamos a otras situaciones, a hacer rondas y todo esto. Bueno, y trabajábamos. Ir al kinder, yo no fui al preescolar. A mí me tocó ir al kinder, yo fui como 2 o 3 años. Pero bueno, ahora los preescolares y los maestros de primaria trabajan mucho este tipo de materiales y me parece pues que enriquecen, por supuesto. Y cuando tenemos niños con discapacidad, tengan la edad que tengan, es conveniente trabajar con materiales concretos. Dentro de las estrategias, fíjate que hay una que a mí me gusta mucho y que siempre la trabajo con los maestros, que es la de recordar que los niños tienen una discapacidad, pero que tienen muchas otras capacidades que podemos favorecer. Por ejemplo, si tú consideras a un niño que tiene una discapacidad física, pues no va a tener ninguna discapacidad intelectual, por lo regular es así. Un niño, por ejemplo, que tiene epilepsia, vamos a suponer que es una discapacidad física, o un niño que tiene, pues que perdió un brazo, una piernita, o que no puede moverse, que está en silla de ruedas, que su deficiencia es la movilidad, pues obviamente tiene capacidad intelectual para que pueda trabajar en una escuela perfectamente, ¿no? O un niño con autismo, por ejemplo, o un niño con síndrome de Down, bueno, va a tener ciertas deficiencias intelectuales, pero va a tener muchas otras cualidades, como las artísticas, por ejemplo, que puedes tú desarrollar en él, ¿no? Ahí volvemos a lo mismo que decíamos hace rato, no te vas a enfrascar en que a fuerza tiene que aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, fracciones y ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, no, vas a tener diferentes objetivos de enseñanza. Y yo aquí veo, Pati, no sé si en lo real, viendo lo de INEGI, la población que existe de discapacidad. Yo creo que si todas las escuelas fueran inclusivas, pues ¿qué sería? ¿Un 2% en cualquier escuela? Fíjate que está el 5.8%. 5.8%. Ajá, que todas fueran inclusivas, yo creo que se haría un trabajo en equipo maravilloso, ¿no? Claro. Porque como tú acabas de explicar, todos con diferentes discapacidades, pero todos tienen otra capacidad. Así es. Entonces, se enriquece, porque al ver al niño que aún con discapacidad motora se desplaza y todo, y otra cosa, se maneja el respeto, porque si tú docente aprendes a que a ese niño, igual que a aquel, se le respeta espacios y lugares, todo lo que se lograría en la sociedad
Claro. ¿no? Esa inclusión, Sí. pero se tiene que trabajar y lo tenemos que trabajar como sociedad dentro o fuera de una institución, ¿no? Claro, totalmente, José. Entonces, otra de las estrategias es trabajar con materiales visuales para dentro de las aulas, obviamente. Ahorita explicamos algunos. Y cuando tenemos niños con discapacidad visual, trabajamos materiales sonoros. Un material, por ejemplo, visual que funciona muy bien son los horarios o las rutinas, ¿no? Que tú se las vayas marcando al niño con algunos dibujos, con imágenes. Por ejemplo, cuando tienes niños con autismo, ellos son mucho de seguir este tipo de rutinas, ¿no? Incluso, por ejemplo, les puedes poner la rutina para lavarte los dientes, para lavarte las manos y para asistir al sanitario, por ejemplo, que es una rutina que les cuesta mucho trabajo. Entonces, los marcas de una manera visual y de esta forma les va a ayudar mucho. Por ejemplo, si tienen un problema de conducta, bueno, le vas a poner lo que sí es correcto y lo que no es correcto en visual y entonces tú le vas a decir, esto no, esto sí. Y él lo va a comprender mejor a que si tú le das una explicación más amplia, ¿no? Entonces, utilizar materiales visuales y en caso de tener niños sordos, utilizar niños con discapacidad visual, trabajar materiales sonoros, ¿no? Bueno, yo tengo la experiencia de que aun cuando no teníamos niños con discapacidad, sí tienes que llevar esos materiales visuales y te ayudan mucho en Sí, el claro. habla. Por ejemplo, hablabas de los sanitarios. Nosotros teníamos, o yo trabajé en un preescolar que estaba en desnivel y además eran muchos niños, eran 130 niños. Imagínate, 130 niños y niñas para los sanitarios, que para las niñas eran 3 y para los niños 2. Tenías que trabajar así, ¿no? Claro. ¿Qué se hacían? Los gafetes. Los gazettes de niñas solamente, y ellos veían, estaban colgados. Si estaba el gafete de la niña, quiere decir que alguien estaba en el baño. Claro. Y además tu educadora veías tiempos, ¿no? Bueno, ya se tardó, ¿qué pasa? Baja y revisa. Claro. Igual los niños. Y aparte, también se trabajaba el que los mismos niños graficaran. Por ejemplo, claro. ¿dónde va cada material? Porque ahí había niños que, pues sí, y todos los de preescolar no saben lectura, ¿verdad? Entonces, con gráficas, ellos sabían que aquí van los bloques, aquí van esto. Entonces, se trabajaba con ese tipo de materiales visuales. Claro. Igual sonoros, ¿no? Sí. Sonoros. No sé si, yo creo que a todos nos tocó, ¿no? Y cuando oías una musiquita era que ya era hora de recreo. Claro. O que oías la campanita era porque se usaba campanitas, cascabeles, música. Claro. O los cambios de música, y eso se ayuda mucho. Son materiales que te van, si tú educas el oído, la vista y todos los sentidos, vamos a favorecer en grupo, ¿no? Claro. Fíjate que, por ejemplo, en cuanto a los materiales visuales, es muy importante que si tú vas a trabajar, por ejemplo, un video con los niños, siempre tenga subtítulos. Esto ayuda mucho. Subtítulos. O sea, que para que la persona sorda, por ejemplo, está viendo el video, pero no lo puede escuchar. Ya. Entonces puede leer los subtítulos, ¿no? Esto es obviamente cuando los niños ya leen. Otro ejemplo, por ejemplo, de materiales sonoros, estoy tratando de acordarme de algún ejemplo que nos pudiera ayudar. Ya. Vamos a suponer que tú vas a dar una clase y tú vas a utilizar material visual, pero tienes un niño que es ciego, ¿no? Que tiene una deficiencia visual. Entonces lo que haces es grabar con tu voz la clase y se lo das al niño. Y entonces él lo está escuchando. Él lo puede escuchar. Como cuando tú sales y no sabes otra lengua, ¿no? Exacto. Y te ponen el español. ¿Por qué? Porque solamente así vas a entender, porque si no,
o te lo ponen en diferente lengua, ¿no? En algunos museos. Exacto. Y entonces yo creo que vamos a ir trabajando en muchas de estas estrategias para darles a los maestros. Cuando hablemos de las diferentes discapacidades que vamos a tocar estos temas, pues en cada una vamos a irles trabajando diferentes materiales para que ellos puedan tener pues esta información más cercana, ¿no? Bueno, otra estrategia para la inclusión sería aprender lengua de señas mexicana. Ese es un pendiente que tengo, José. Es un pendiente, porque la única palabra que me sé es gracias. Es la única palabra y me da mucha pena porque creo que todas las personas deberíamos ya, justamente hablando de inclusión, y más los maestros, saber lengua de señas mexicana, ¿no? Pues fíjate que yo me acuso de que yo, maestra dedicada a la educación y todo, llega un día mi hijo y me dice, mira, o nos manda, ya ves que por el teléfono te mandan ahora Sí. ¿Cómo se le puede llamar? Sus grabaciones, ¿no? Sí. Y nos manda que a señas y yo digo, bueno, ¿y qué? Fíjate que uno de mis hijos estuvo estudiando eso, aprendiendo la lengua de señas. Y a mí como que dije, bueno, ¿y para qué? ¿Cómo para qué? Sí. Te estoy explicando de yo. Sí, sí, Yo, sí. que, ¿para qué? Y ahorita que estamos viendo estas estrategias, como tú bien lo dices, todos deberíamos. Sí. Pasan las noticias y ahora ya hay ahí siempre. Y nada más, yo me quedo viendo, pero nunca he puesto. Sí, alguna vez dije, pero van tan rápido. Sí. La verdad es una habilidad y algo que si tú lo aprendes, dices, ¿cómo vas a trabajar tus neuronas? Porque sería fabuloso. Exacto. Hasta favorecemos. Sí. Bueno, que no nos dé Alzheimer. También. Sí, Vamos esa a etapa, favorecer. decimos que no, pero pudiera ser. Claro. Bueno, Nosotras. No, sí. Ya a punto de ser abuelitas, pero bueno. Número 7, considerar métodos alternativos de enseñanza. Fíjate que ese va a ser un tema que vamos a tocar aparte porque ahora hay muchos métodos que son alternativos. Les platico solamente uno de ellos, es el DUA, que es el diseño universal para la enseñanza, y en este se considera que tú haces una planeación didáctica basándote en las habilidades de todos los niños. O sea que vas a tener ahí, por eso se llama diseño universal, ¿no? Porque en este diseño que tú vas a hacer, y esto obviamente tiene que ser un conocimiento que tiene el docente, porque te va a permitir por medio de diferentes estrategias incluir a todos los alumnos en el aula. Y no necesariamente todos tienen que estar haciendo lo mismo al mismo tiempo. Entonces, lo vamos a platicar con calmita eso, va a ser un podcast especial para hablar de este diseño universal para la enseñanza o para el aprendizaje, pero es una de las estrategias, ¿no? Platicaremos de varias que tenemos ya diseñadas, ¿no? Bueno, yo considero muy interesante, pero sí quiero rescatar ahorita que debemos de tener esa pasión, esa entrega a nuestro trabajo. Sí. Para que de verdad se diseñen estrategias y las podamos llevar a cabo. Porque estrategias, yo creo que cada ser humano puede inventar una. Sí, o cada maestro o cada docente. Sí. Si nos ponemos a pensar, podemos crear y traer, aparte de las que ya existen, nuevas estrategias. Sí. Pero que seamos realmente pues comprometidos en la educación y en lo que estamos hablando, en la inclusión. Fíjate que me recordaste el caso de una maestra española. Les voy a poner por ahí en las redes sociales el nombre del libro. Se llama Aulas Inclusivas, me parece. Les doy el nombre de la autora, no lo recuerdo ahorita. Pero ella habla de las estrategias justamente de inclusión y dice que una de esas estrategias es justamente la experiencia del docente. Porque todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, como educadores, hemos tenido niños con discapacidad en nuestras aulas. Claro. No sabemos cómo tratarlos, no sabemos cómo atenderlos, no sabemos qué hacer con ellos. Sin embargo, hemos sacado adelante a estos niños.
sin saber estrategias ni nada. Esa experiencia debería ser honrada y debería ser pues sabida por otros, ¿no? Digo, por eso los consejos técnicos ahora, que justamente ahí podemos compartir estas estrategias. Pero sería muy interesante que los maestros nos hicieran llegar cuáles han sido las estrategias que ellos han utilizado para trabajar con los niños con discapacidad en el aula, ¿no? Fíjate que yo llegué a un grupo como docente y empezando con, sí, tuve un niño que no podía hablar, tenía problema de lenguaje y todos se burlaban, el grupo se burlaba de los niños, ya iba en segundo grado y se llamaba Diego, pero él le preguntaba si mejor ya no hablaba, porque todos, los niños, y le decías, ¿cómo te llamas? Y él decía, Ego. Bueno, hablando de estrategias, simplemente con esa empatía, ese cariño, a ver, ven Diego, pero en la hora Corto. en corto, a ver Diego, vamos, ¿cómo te llamas? Te llamas Diego, con sus deditos, sin querer, sin proponérmelo, yo, Diego. Tal vez no fue nada nuevo, pero yo me acerqué a él y en esa aula y en ese lugar y en esa escuela deberías de ver la mamá cuando llegó el niño y le dijo, ya sé cómo me llamo, Diego. Después todos los niños, y él lo manejaba, dice la señora, que lo practicó en su casa, y lo logró. Claro. Entonces es una estrategia tan sencilla esa, que tú por ese cariño y eso de sacar adelante al grupo, lo logras, pero tienes que tener esa disponibilidad y ese tiempo, porque pues si tenemos 3 horas o 4 horas en primaria, no sé cuántas horas, o en secundaria 1 por cada materia, pero pues dar un poquito más de tiempo. Por último, José, me gustaría que cerráramos con esto, trabajar de la mano de los padres de familia. Creo que tanto la escuela como los padres de familia debemos ir justamente de la mano, que las mismas estrategias que trabajas en la escuela, como decías con el caso de Diego, pues la mamá también siguió practicando con él, que los maestros hiciéramos equipo con los padres de familia para lograr todo esto, ¿no? Sí, porque para lograr esto se tiene que trabajar en equipo, partir y empatizar, ¿no? Pues bueno, yo lo que puedo decir es de que en el grado, en el grupo, en cualquiera que te encuentres como docente, yo creo que si tú tienes esa empatía y ese tiempo que puedes dedicar a cada uno de tus educandos, vas a lograr mucha inclusión, ¿no? Claro. Y José, la palabra clave que tenemos tú y yo y que siempre nos ha gustado, amor, ¿no? Eso. Porque cuando tienes amor hacia tu profesión, amor hacia los niños, hacia lo que haces, yo creo que esa sería la conclusión de hoy, ¿no? Todas estas estrategias aunadas con ese amor que tenemos como educadores, que tenemos como maestros hacia nuestra profesión y hacia los niños, es justamente lo que nos va a permitir tener aulas inclusivas. Y además trabajar la tolerancia, porque también si aprendemos y trabajarlo, porque muchas veces nos cuesta esa empatía y esa tolerancia, trabajarlo, y yo creo que con padres de familia, maestros, vamos a lograr esa inclusión, porque educar es una responsabilidad compartida. Pues muchas gracias por escucharnos. Estas son algunas estrategias que podemos brindarles para la inclusión en sus aulas. Esperamos vernos muy pronto y no olviden dejarnos sus preguntas. Compártanos qué estrategias les han funcionado a ustedes, maestras, dentro de sus aulas, y también qué más quisieran saber con respecto a la inclusión educativa, y nos vemos en la próxima. Gracias, José. Con gusto.